Hoy nos vamos a meter de lleno en un universo que es, de verdad, único. Vamos a explorar una obra surrealista, superpersonal, una autobiografía ficticia que simplemente borra las fronteras entre lo que es real, el mito y la pura imaginación. Y para arrancar, esta frase. Miren, esta frase lo es todo. Es el motor que mueve cada página, la idea central que vamos a ir desarmando. La de crear como una fuerza que no para, como una necesidad vital que va mucho, pero mucho más allá de solo contar una historia. En el corazón de todo este torbellino creativo está Sergio Heidelberg. Pero ojo, no se imaginen a un escritor típico sentado en su escritorio. No. Piensen más bien en un samurái que lucha contra sus propios demonios, que se enfrenta a los dioses del Olimpo y cuya escritura se convierte literalmente en una criatura con vida propia. Pero claro, un universo así de complejo, tan lleno de monstruos y dioses, tiene que salir de algún lado. No aparece de la nada, ¿verdad? Así que ahora vamos a tirar de ese hilo para encontrar sus anclas, sus raíces en el mundo real. Y aquí, en esta línea de tiempo, es donde vemos cómo se arma la persona detrás del mito. No son solo fechas y lugares, para nada. Son los cimientos. Desde ese primer flechazo con los libros en la escuela, pasando por su curiosidad por la ciencia, hasta el acto tan valiente de enfrentar y hablar de la enfermedad mental. Cada punto es una pieza que ancla la fantasía en una historia de superación muy, muy real. Y como en toda gran aventura, el héroe no viaja solo. Estos son sus pilares, su familia. Cada persona aquí es una pieza clave, una fuente de apoyo constante que lo acompaña una y otra vez en este viaje. Y de repente, ¡pum!, el mundo se expande. 2 viajes a Estados Unidos que no son solo turismo. Son una explosión de nuevas referencias, de nuevos colores para su paleta creativa. Es la fusión de culturas que amplía por completo su visión del mundo. Bien, ya tenemos las raíces en la realidad. Ahora sí, prepárense, porque nos vamos a meter en la cabeza del creador, en ese colaje increíble y hasta caótico de influencias que le da vida a toda su obra. Y miren esto, es la prueba perfecta de esa mezcla. Por un lado, la profundidad espiritual de Paulo Coelho. Por el otro, la aventura sin fin de One Piece. En este universo, la llamada alta cultura y la cultura pop no están peleadas, al contrario, son aliadas y muy poderosas. Y aquí es donde la cosa se pone todavía más interesante. Fíjense, monstruos que salen de la pura imaginación conviviendo con algo tan terrenal, tan icónico como unas zapatillas Converse. Esto nos demuestra que para este autor, todo, absolutamente todo, es material para crear. Y la banda sonora que acompaña a este universo, bueno, decir que es ecléctica es quedarse corto. Tienes la poesía de Rimbaud, las novelas de Gabo y al mismo tiempo el punk rock de Rise Against o la melancolía de Radiohead. A eso súmenle mitología griega, cine de todo tipo, son los ladrillos con los que él construye su propia realidad. Pero bueno, toda esta creación, todas estas influencias necesitan un motor, ¿no? Un corazón que las impulse. Y ahora vamos a explorar justamente eso, el amor y esa búsqueda de un significado más profundo que lo mueve absolutamente todo. Con estas palabras entra en escena la figura que lo va a cambiar todo, Sarah Karff. Y no es solo un interés romántico, un personaje más. Ella se convierte en el eje emocional de toda la historia, en su musa, con todas las letras. Es que Sarah Karff no es simplemente una persona, es casi un concepto. Es emperatriz, gladiadora, chef, es el pilar que, como dice el narrador, sostiene todo su mundo fantástico. Una figura idealizada así, pero elevada casi a la categoría de deidad. Y esa búsqueda de significado lo lleva a lugares bien profundos, como el budismo. El texto habla de los 6 reinos de la existencia, este concepto sobre los ciclos de renacimiento. Y no es un detalle menor, es como el mapa que el autor usa para explorar el sufrimiento, el deseo y la posibilidad de ir más allá. A ver, ¿es Dios una coincidencia? ¿Una mujer negra? ¿Un búfalo? Ojo, que estas no son preguntas retóricas, son la prueba de una mente inquieta que no se conforma con respuestas fáciles. Es una lucha constante con la idea misma de la fe, de la realidad y de las creencias que nos definen.
Y ahora sí, llegamos al núcleo, al porqué de todo esto. Después de explorar la vida, las influencias y el amor, es momento de entender cuál es el propósito final, la verdadera razón de ser de este acto creativo tan, pero tan intenso. Y aquí está, la revelación. El narrador lo dice así, sin rodeos. Con su escritura, combatió su bipolaridad. Esto lo cambia todo. De repente, ya no estamos hablando de arte por el arte. Estamos hablando de la escritura como una herramienta de supervivencia, como un acto de autosanación, de salvación personal. Y por eso, la figura de Monkey D. Luffy de One Piece es tan importante en su mundo. No es solo un personaje que le gusta, es un símbolo. Luffy navega mares imposibles buscando un tesoro, y el autor navega las aguas turbulentas de su propia mente creando historias. La aventura, en el fondo, es la misma. Como dijo el gran Saramago en una cita que el propio autor incluye, «Yo no escribo por amor, sino por desasosiego». No se puede decir más claro. La escritura no es un hobby, es una necesidad que nace de la incomodidad, de ese deseo urgente de escapar de un mundo para construirte uno a tu medida. Así que, al final, de eso se trata todo esto, de un proceso de autocreación. Al mezclar su vida real con la fantasía más épica, no solo está escribiendo una historia, se está forjando a sí mismo, se está convirtiendo en ese guerrero de la luz, una versión más fuerte, capaz de enfrentar lo que venga. Lo que nos deja con la pregunta final, la que se queda resonando mucho después de leer. ¿Dónde termina el autor y dónde empieza la historia? En una obra donde la vida y la ficción están tan conectadas, quizás la respuesta es que no hay frontera. Quizás, al final, somos las historias que nos contamos para poder sobrevivir.